La revista deportiva. La noticia, la entrevista, la anécdota, la cifra, el dato que esperas escuchar. La revista deportiva en Andina. Amigos de la agencia de noticias Andina, bienvenidos a una nueva edición de la revista deportiva. Hoy jueves 8 de noviembre del 2018 les damos la bienvenida. Un saludo para todos los que nos siguen a través de las plataformas de la agencia de noticias Andina. En esta edición me acompaña como siempre mi compañera en estudios, Estefanía Chao. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Qué tenemos hoy en el programa? Cuéntanos. ¿Qué tal, Víctor? Saludar a todo el público de la revista. Hoy tenemos nuestro especial de los Panamericanos, como siempre, cada día y cada programa estamos más cerca de llegar a este gran evento que se va a celebrar en nuestro país, así que claro que sí, tenemos que entrevistar a cada uno de los deportistas que van a estar representándonos de muy buena forma, creo yo, en estos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Y además vamos a hablar de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Este tema, esta coyuntura, esta polémica que gira alrededor de la ley de fortalecimiento de la federación, conocida también como la Ley Oviedo. Tenemos especialistas para que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Así es, hay un tema que preocupa a quienes gustan del fútbol, entre los cuales nos incluimos, es este tema de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Suspenden o no suspenden la federación? ¿Qué va a pasar en torno a eso? Bueno, también no tenemos, como dice Estefanía, invitados que vamos a hablar, pero vamos a comenzar el programa de hoy. Semana a semana estamos viendo, tenemos invitados especiales que nos van a representar justamente en los Panamericanos. Tenemos dos que ya están acá y ya entraron a la cancha y vamos a hablar con ellos, pero antes la presentación de este segmento especial. Vamos a hablar de hockey, uno de los deportes que va a ser parte de esta competición de Lima 2019, Estefanía y amigos, y para ello tenemos el gusto de presentar a Marianela Álvarez, subcapitana de hockey del equipo de la selección de hockey femenino, y Vincenzo de Martis, también subcapitán, pero del lado masculino. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchachos, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por tenernos. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo se están preparando y cómo los encuentra esta competencia que es importantísima, Lima 2019? ¿Cómo están, digamos, enfrentando este desafío? Bueno, de hecho, venimos preparándonos ya hace un par de años con el objetivo de llegar a los Panamericanos. Hemos tenido en el camino varios campeonatos. Este año justo hemos tenido dos, los Juegos Ovesur en Bolivia y el campeonato de la Serie Mundial de Hockey. Y con esto ya nos vamos preparando cada vez más para el próximo año, ¿no? Y complementando lo que ha dicho Vincenzo, tuvimos varias giras a Argentina, estuvimos en Buenos Aires disputando partidos con clubes ahí, los entrenamientos en una superficie de agua para poder prepararnos mejor para esos torneos y con mira a Lima 2019. Cuando habla de superficie de agua quiere decir que el campo es de césped artificial, me parece, ¿no? Sí, con una leve capa de agua se riega antes de jugar y hace que la pelota corra de una forma lisa, mucho más rápido, y es otra dinámica de juego. ¿Cómo está? Perdóname, a ver. No, para entrar un poco en lo que es el hockey, ¿no? Que nos expliquen en qué consiste este deporte, cómo se practica, cómo se lleva el puntaje, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. A ver. Bueno, en el puntaje sería cada partido ganado son 3 puntos, empatado 1 punto y bueno, perdido son 0. En el tema de competencia se juega con un bastón de hockey, que justo acá está el ejemplo, hemos traído uno. Que no pesa, porque Víctor ya lo ha cargado y dice, tú sabes que Víctor no puede cargar mucho peso. Bueno, falta salir por fuera con él, no existe el contacto, ni podemos dañar a un jugador con eso, se le consideraría una falta, y se juega únicamente con la parte lisa del palo, no con la parte curva, que es la parte de atrás. Y acompañamos de una pelota, que está acá, a diferencia de que muchos pueden pensar que es un pack o otro tipo de bola, pero está acá como pueden ver, y se juega en un campo donde se juegan 11 contra 11. Pero sí duele esto, ¿ah? Esta pelota. Sí, duele, te dolió, ¿no? Cuando te la lancé antes. Sí. Sí, que tenemos que probar y obviamente tiene que ser Víctor, no van a ser los invitados. Muchachos, cuéntenos, ¿cuánto tiempo dedicados al hockey? Bueno, yo vengo jugando desde el colegio ya hace unos 12 años, desde más o menos de chico en secundaria, y con la selección desde el 2012 vengo entrenando, ya son 6 años. 6 años. En mi caso yo comencé a los 15, comencé como arquera, estuve 2 años en esa posición, luego cambié a defensora y estoy desde el 2000
2006 en la preselección, pero de la versión de indoor, que es sala, y recién en el 2013, 2012 fue la preselección de césped, donde cambió de modalidad. Y en el caso del hockey, ¿tiene similares puestos como en el fútbol? Mencionas arquero, defensa. Los centrales, los mediocampistas y atacantes, sí. ¿no? ¿O me equivoco? Es muy similar. Es muy similar en ese aspecto. Ya. Pero, digamos, ¿cuáles son las principales, digamos, cualidades que hay que tener para practicar? Ustedes tienen tiempo ya practicando este deporte. Bueno, definitivamente al ser un deporte tan dinámico, tan rápido, se necesita que los jugadores tengan bastante potencia, mucha rapidez. Antes se jugaban 2 tiempos de 35 minutos, ahora se ha hecho mucho más dinámico, son 4 tiempos de 15. Entonces hay cambios ilimitados, eso facilita también que el deportista corra lo máximo que pueda, descanse, y así van rotando los 18 en la nómina, ¿no? Entonces, básicamente el deportista, el atleta de hockey tiene que ser potente, rápido, resistente, ¿no? ¿Cómo sería un día entonces de entrenamiento, no? Por ejemplo, tuyo, Marianela. Varía un poco, usualmente ahora nos encontramos haciendo gimnasio en la mañana, entrenamos de 5:30 a 6:30 de la mañana, luego entrenamos con nuestros clubes en las noches, si no tenemos club, tenemos entrenamiento con la selección, entrenamos también en la playa, hacemos ejercicio, justo hace 2 semanas tuvimos una sesión en la playa, en Agua Dulce, donde estuvimos haciendo potencia de piernas, corriendo, haciendo un montón de drills ahí, y bueno, básicamente es nuestra semana, a veces tenemos doble turno, a veces solamente un turno de la parte técnica. ¿Y cómo estaban los rivales? Y hace un mes, me acuerdo, pasaban por la televisión, ¿no?, las Olimpiadas de la Juventud, y un equipo nacional que es muy fuerte, me parece ser Argentina, ¿verdad? Sí, de hecho Argentina es de lo más fuerte que tenemos cerca, tanto en mujeres como en hombres, son los últimos medallistas de oro, si no me equivoco, en Río, que ganaron los Leones. Y bueno, las mujeres siempre han estado en top ranking. Luego tenemos países que han mejorado mucho como Chile, tenemos a Uruguay, más arriba si vemos lo que es América, Estados Unidos y Canadá, entonces en verdad es muy fuerte la competencia que tenemos. Y acá en el país, Vincenzo o Marianela, ¿cómo está la actividad del hockey? ¿Hay movimiento importante? ¿Está creciendo? Me parece que ustedes también desarrollan capacitaciones a gente que está interesada en seguir. ¿Cómo está? Bueno, de hecho, durante los últimos años hemos venido creciendo en lo que es en número también en menores. Se comienza a difundir más en lo que son los colegios. El mismo IPD también tiene sus equipos en sus diversas sedes. Y aparte nosotros también ponemos de nuestra parte, y justamente Marianela, junto con 2 seleccionadas hace poco, hicieron una clínica de hockey, ya la segunda, que la primera trajeron a Lucas Rey, justo uno de los argentinos olímpicos en Río, y ahora Emily Kilner, que es una seleccionada inglesa, ¿no? Y bueno, claro, siempre todos los seleccionados, como dice Vincenzo, tratamos de poner nuestro granito de arena. Por ejemplo, Vincenzo vino como voluntario ya a las 2 clínicas, estuvo muy involucrado con los niños, y siempre que podemos damos una mano, hacemos exhibiciones. Hace un mes hicimos una exhibición en Chorrillos, donde dentro de una comunidad jugamos, o sea, jugamos entre nosotros y luego jugamos con los niños y les enseñamos conceptos básicos de hockey. Y ahora Claudia Ardiles, la capitana de las mujeres, ha puesto un taller de hockey ahí todos los sábados. Nos está ayudando a fomentar el deporte. ¿Y cómo llegan ustedes a este deporte? Porque no es popular en nuestro país. Yo recuerdo la noción que tengo de hockey es haberlo visto, como comentaba Víctor, ¿no?, sobre hielo y bastante agresivo. ¿Cómo llegan a este deporte? En mi caso fue algo gracioso. Yo entrenaba softball en el colegio y la preselección de softball, y un día la arquera de hockey del colegio le dio apendicitis, y la entrenadora de hockey me dijo: no pareces tenerle miedo a la bola, ¿no? Porque juegas un deporte donde te lanzan bolas, ¿qué tal si me ayudas tapando? Y comencé a tapar, y en verdad yo un poco con miedo, ¿no? Como es esto que es completamente el otro deporte que hago, y en verdad me encantó, de tal punto así que luego me convertí en jugadora de campo y dejé el arco. Pero, no sé, fue algo que siempre me sorprende cómo llegué. Sí, bueno, yo, por mi parte, fue por el colegio. Yo antes de chico jugaba golf, y bueno, miraba de reojo el hockey, que era similar, con un bastón, un palo, pero es otra dinámica, es un deporte en equipo, que es en constante movimiento, no es la paciencia del golf que tenía. Pero nada, un día mis amigos de mi promoción, éramos como 15 en el equipo, me dijeron: oye, quédate, prueba, y listo, me quedé un día, me encantó, y es más, desde ahí vengo jugando ya con algunos que han quedado en el equipo, tanto en nuestro club de OMA, como también en la selección.
Y sé que son bien diferentes estos deportes, ¿no? En el caso de Marianela eran más o menos parecidos, en un deporte había un balón, en tu caso el golf es mucho más sereno, pero ¿qué podrías decir tú que le aporta de lo que aprendiste en el golf al deporte que ahora practicas? Bueno, de todas maneras, cuando uno practica un deporte tiene que ser bastante dedicado. Justamente el golf te enseña a ser perseverante, a practicar y a seguir tratando de mejorar tu técnica. Y eso es algo que también en el hockey es súper importante, porque los gestos no se aprenden de una noche a la mañana, ¿no? Los gestos técnicos. Entonces, es seguir entrenando, es dedicarle bastante tiempo, no solamente al juego, sino a la parte física, alimentarse bien, estar saludable, ¿no? Interesante, muchachos, de casualidades está hecha la vida, pues, ¿no? Y en tu caso, Marianela, la casualidad te ha llevado a tu deporte pasión, ¿verdad? Sí, de hecho, Vincenzo, yo creo que tuvimos mucha suerte de tener muy buenos entrenadores que en ese momento nos agasajaron y nos culcaron este amor por el hockey, ¿no? Que hasta ahora todos siguen muy vinculados a la familia que somos. En tu caso, ¿Cantuarias puede ser? En mi caso, María Elena Zelaya, creo que en tu caso... En mi caso, Carlos Morales. Sí. Carlos Morales, correcto. ¿Y están con ustedes apoyándose todavía? Sí, María Elena sigue viniendo a cada actividad de hockey que podemos. De hecho, ella tiene una larga trayectoria como jugador seleccionado y Carlos también. Además, Carlos, claro, seguimos jugando en el mismo club. Claro. Ahora, tú tienes una trayectoria también en San Silvestre Sport, ¿verdad? ¿Cómo están trabajando ahí acá a nivel nacional? Seguimos muy enfocadas, por lo menos los últimos años, en lo que es desarrollo. Está bien las competencias, claramente le tomamos la importancia de vida, pero nosotros queremos tratar de difundir y desarrollar el deporte lo más posible. Seguimos trayendo jugadoras, ahora presentamos 2 equipos al Nacional de Indoor de hace un par de años. Queremos algún día tener el sueño de poder tener 3 y comenzar a impulsar más la academia de San Silvestre Sport que hemos puesto con Claudia Yanela. Entonces creo que en temas de club también se vienen muchas cosas buenas, especialmente impulsado por la viada de Lima 2019. ¿Por qué es importante justamente que los clubes sean fuertes, verdad? Para poder tener una buena selección. Sí, los clubes, nuestros clubes están enfocados en eso, de mejorar a sus jugadores, brindar jugadores al seleccionado. De hecho, son los pilares que le permiten que la selección esté lo que es hoy en día. Entonces, sí, súper enfocados en eso. Que se nutra, ¿no? Ahora, son parte de cada uno de su equipo, como Perú a los Panamericanos, ¿no? Estamos bien, estamos en plena preparación, pero ¿cómo estamos llegando a comparación de otros países? Bueno, de hecho todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros, justamente como comentábamos, la cancha oficial es sintético con agua. Nosotros no contamos con una cancha oficial, a comparación de otros países de la región, que sí eso lleva a elevar el nivel bastante por encima del resto. Y eso, o sea, nosotros una vez que tengamos las canchas para Lima 2019, que nos las entregan ahora en enero, es que nosotros comenzamos a apuntar un poco más alto. Entonces nuestra preparación viene obviamente con todo el esfuerzo que nosotros podemos ponerle, pero una vez que tengamos las canchas, lo tomamos como justo un complemento para poder ya tratar de ponernos a la par del resto de equipos de la región. Que nosotros ya hemos estado en un podio antes, pero que justamente por esta nueva dinámica y todo este entrenamiento que se lleva en otra superficie, es que justamente termina siendo otro deporte si es que no lo practicas así, ¿no? Necesitas la infraestructura. Exacto. En el caso del equipo de mujeres es igual. Sí, ambos equipos requerimos la infraestructura correcta para poder entrenar adecuadamente. Sin embargo, como bien dice Vincenzo, nuestro compromiso está ahí, las ganas, la asistencia a los entrenamientos, todos hacemos constantemente ese granito, ese paso extra para llegar lo mejor posible. Y bueno, lo ideal sería tener la cancha lo más pronto. Sin embargo, nosotros full enfocados en seguir preparándonos, pensar en giras el próximo año, en todo lo que podamos sumar para llegar lo mejor preparados. Muchachos, ¿es una utopía pensar que los podemos ver en el podio o no? En verdad no hablaría de podio, sin embargo cada pasito que damos en hockey suma y creo que nuestra meta es acercarnos a ello, es tratar de hacer el mejor papel posible. Y el hecho de que seamos locales, ¿los favorece? ¿Le da un poquito más de presión? ¿Los inquieta? No tanto presión. ¿O los anima? Exactamente, creo que nos anima bastante tener, justamente nosotros, al ser un deporte que todavía está difundiéndose, básicamente todos nos conocemos, somos una gran familia, entonces tener en el estadio, el día que pisemos la cancha, a todas esas personas alentándonos, ese es como un plus al juego, ¿no? que le da los ánimos, la garra para poder dar un mejor partido
Entonces, tener un campeonato tan importante como los Panamericanos en casa creo que es increíble, ¿no? Sí, creo que es la primera vez que nuestros amigos y familiares nos van a poder ver jugar en vivo. Las únicas veces que hemos jugado en Perú han sido en Chiclayo, donde está la cancha de arena. Entonces, esto creo que va a ser un boost, por así decirlo, este empujón que vamos a necesitar de ánimos cuando comience este torneo el próximo año, de poder ver gente familiar que nos esté apoyando y todos los peruanos detrás. Claro que sí, si hemos sido elegidos la mejor hinchada de fútbol, ¿por qué no podemos ser también la mejor hinchada, pero en los demás deportes que tenemos, ¿no? Todos los Claro deportes, que sí. ¿no? Claro que sí. Muchachos, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas De verdad, gracias. les deseamos éxitos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Bueno, Gracias. ahí está Estefanía. Un deporte más. Un deporte más. Vamos conociendo en realidad, Víctor, ¿no? Claro. Los diferentes deportes, porque somos un país futbolero, pero no todo es fútbol, ¿no? Un deporte Tenemos- más que podrías practicar, quería decir. No, yo con el que estoy practicando ahorita ya, suficiente. Suficiente. Sí, Ok. que es venir al trabajo, irme a mi casa, venir al trabajo. Amigos, hacemos una pausa y volvemos con nuestros invitados también, que vamos a hablar justamente sobre este tema de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Nos suspenden, no nos suspenden? ¿Qué va a pasar con el fútbol peruano? Esto luego de la pausa. Cusco fue el punto de partida para la inscripción de voluntarios que participarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Con el apoyo de las Naciones Unidas, la organización del importante evento deportivo capacita con talleres para saber todo sobre la atención a los deportistas, orientación al público, prensa y marketing, acreditaciones, transporte y servicios médicos, entre otros. Ellos van a pasar por un proceso formativo no solamente en temas de juego, sino también en temas de voluntariado en general, ¿no? Van a pasar primero por una selección o un proceso de formación general que es presencial, y luego pasamos a una parte virtual y finalmente, previo a los juegos, hay un entrenamiento específico ya en las mismas sedes de competencia. El voluntario no va a tener un pago, pero sí va a tener un programa de beneficios que lo que pide, lo que busca es compensar este esfuerzo. Entonces, por ejemplo, tenemos un kit de uniforme trabajado exclusivamente para el voluntario, que va a consistir en prendas muy lindas, en el que nos va a diferenciar como organización de Lima 2019. Segundo, va a tener una cobertura alimentaria totalmente cubierta, donde vamos a tener almuerzo, desayuno o cena, dependiendo del turno en el que el voluntario preste labor. Segundo, vamos a tener transporte también cubierto para que el voluntario pueda llegar a la sede donde va a realizar sus funciones. Tenemos también un seguro contra accidentes totalmente cubierto, en el cual nos aseguramos que nuestro voluntario va a estar totalmente protegido y su integridad va a estar totalmente asegurada. Tercero, también tenemos una edición de merchandising limitada exclusiva para nuestros voluntarios, y estamos trabajando también en un programa de entrenamiento que, como te decía, una formación dada por Naciones Unidas, que significa algo muy importante, una certificación de Naciones Unidas, te imaginas, es algo muy importante para todas las personas que están estudiando, buscan una oportunidad laboral, es importante, y certificación doble a nombre de Lima 2019 y Naciones Unidas. Unos 35.000 voluntarios se han inscrito a nivel nacional. Pasarán por un proceso de evaluación y selección para elegir a los 19.000 que cubrirán la atención durante la competencia deportiva. Como ustedes hayan imaginado en el voluntariado, de repente en acreditación, en marketing, viendo al atleta competir, de repente. ¿Qué va a pasar con el fútbol peruano? ¿Nos suspenden, no nos suspenden? ¿Vamos a seguir participando en los torneos de Conmebol, eliminatorias? Bueno, para aclarar todas las dudas respecto a la situación actual y lo que podría venir en el fútbol peruano,
Tenemos el gusto de presentar a nuestros siguientes invitados. Él es Jorge Canales, abogado experto en Derecho Deportivo, también y Freddy Ames, ex integrante del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Bienvenidos, gracias por estar acá. Cuéntenos la lectura que tienen respecto a esta situación que se ha dado a raíz de esta ley que se ha justamente dado para que ya no tenga efecto esta ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Nos suspenden, no nos suspenden? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué nos podrían decir al respecto? Comencemos por doctor Canales. ¿Cuál es la lectura así en general de lo que tenemos? Tenemos un enfoque legal y un enfoque político. El enfoque legal, si bien es cierto, el Perú es un país soberano, como todos los estados, tenemos que tener claro también que está afiliado a la FIFA. Y la FIFA es más grande que la ONU y tiene bastante poder político. En ese contexto, creo que el Estado peruano, representado por su Congreso, puso el primer problema, que es la ley de fortalecimiento. Estamos hablando justamente de eso, que es incorrecta. Desde ese punto de vista, ya hemos asumido una responsabilidad, que vamos a ir conversando, pero básicamente sí tenemos una responsabilidad porque hemos planteado una ley, aprobada o no aprobada, es del Estado peruano. Entonces, retroceder, modificar, canalizar, eso es algo que tenemos que conversar ahora con Freddy, y obviamente es como que dos trenes que tienen bastante fuerza están por colisionar. Están por colisionar, pero cada uno de ellos tiene sus razones, ¿no? El Estado peruano tiene sus razones soberanas. He conversado con Paloma y realmente en los que se están modificando, pero también sabemos que tenemos que respetar a un ente privado como es la FIFA, que nos está diciendo a través de su Conmebol cómo están viendo ellos el tema. Eso es lo que hay que discutir hoy día. Señor Ames, cuéntenos, ¿es así el riesgo desde su visión, en su experiencia en la Federación? ¿Qué es lo que podría pasar con el fútbol nacional? Muy buenas tardes, muchas gracias por la gentileza. Mire, en el tema del fútbol, como es pasión de multitudes, conjuga muchos intereses, pero en este caso particular, el presidente de la Federación, el señor Elión Oviedo, y su secretario general, que es el señor Juan Matute, han hecho llegar una queja a la FIFA señalando que hay una intromisión del Estado en la posible derogatoria de una ley que para nosotros inicialmente fue y es inconstitucional, y que esta derogatoria no le permitiría a ellos continuar con el proceso que han iniciado. ¿Qué significa? Adecuar a los estatutos de la Federación a lo que dice la FIFA y luego llegan, hecho que es absolutamente falso. Porque yo soy miembro de la Asamblea de Bases y como miembro de la Asamblea de Bases ya nos hemos puesto de acuerdo quiénes van a ser integrantes de la futura Asamblea de Bases. En este caso, el fútbol profesional, las ligas departamentales, los representantes de los jugadores, representantes de los técnicos y representantes de los árbitros. Solamente está por determinar el número. Para nosotros, el número mayor lo debe tener el fútbol profesional, que es el motor del fútbol. Y en el tema de las elecciones, evidentemente las elecciones debían haber venido atrás. Es más, inclusive, esta adecuación no necesitaba una ley de ninguna manera. O sea, fue una ley más allá de lo necesario. Y que dentro de esta ley, ¿qué estaba escondido? ¿Qué cosa esconde esta ley? La prórroga de un mandato de una persona que vence su mandato el 31 de diciembre de este año. Del señor Oviedo estamos hablando. Exacto, y de su junta directiva en pleno. Hecho que a nosotros nos parece un abuso, porque nosotros elegimos a esta persona y a su junta directiva por 4 años, y que vence este 31 de diciembre. Y nosotros no permitimos que nadie nos imponga a una tercera persona más allá de lo que es una elección correcta. Entonces el Estado, por intermedio del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que promulgó la norma, nos está imponiendo a una tercera persona para que asuma el mando más allá del periodo que se le ha dado. Y eso es un hecho grave. Entonces nosotros hemos hecho llegar al Congreso de la República y a la Presidencia nuestra queja, y ante la inconstitucionalidad de la norma inicial que estamos señalando, ellos han procedido en primera instancia a corregir ese error. Y corregir ese error es derogar esa norma. Entonces, Jaro, que es Elión Oviedo y Juan Matute, han ido a la FIFA
y le han dicho de que esta norma, si es que se deroga, todo se cae como un castillo de naipes. Y la FIFA los ha escuchado. Yo les voy a comentar varios hechos importantes porque ya tenemos información desde adentro de la FIFA qué cosa ha pasado. Ha ido gente de acá y le han explicado lo que está pasando, pero le han explicado como ellos quieren explicar. No le han explicado la verdad. Entonces, en los países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, la palabra tiene mayor valor inclusive que un documento escrito. Saben ustedes que en Estados Unidos un grave delito es el perjurio, y el perjurio es mentir. Entonces, lo han escuchado y han creído todo lo que les han dicho. Le han dicho que sin esta ley todo se cae el tinglado, no pueden hacer, y han dicho algo gravísimo que lo voy a decir hoy. Han dicho que el presidente de la República, Martín Vizcarra, quiere sacar al presidente actual y poner a una persona como presidente. Es un hecho gravísimo, gravísimo que lo ha dicho. Y eso lo ha dicho la propia secretaria de la FIFA en este caso. Entonces, entendemos nosotros qué hay detrás del trasfondo. Detrás del trasfondo es que un grupo de personas quieren permanecer en el cargo más allá del tiempo adecuado y que de alguna manera, pues esto conlleva que por el poder que les da, pues ellos puedan no solamente pensar en el 2019, porque podrían también, el señor, si es que se libra de sus juicios, podría ser también candidato. Y de ahí pues, se podía pasar al 2020, 2022, 2024, un segundo Manuel Burga o un tercero Nicolás Delfino. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con ello. Ahora me hicieron una pregunta, ¿no suspende o no suspende? Nosotros entendemos dos cosas. Nosotros no somos un país bananero, no somos un país como cualquier país del mundo desarrollado. Nadie nos debe imponer lo que tenemos que hacer. Y como tanto, nosotros creemos que el Congreso de la República y el Presidente de la República tiene que respetar sus fueros. Si tiene que derogar la norma, que la derogue. Pero también le decimos que nosotros tenemos la capacidad, como miembro de base de la Federación, de poder llevar adelante las elecciones y este proceso de lo que es la adecuación del estatuto, sin ley y sin la presencia del señor Oviedo. A grandes rasgos es lo que le acabo de mencionar. Ahora, sin duda, es lo que ha anunciado la FIFA en una primera advertencia, probablemente saldríamos de las diferentes competencias internacionales. Entonces quizás estaríamos sin ley, también sin la presidencia del señor Oviedo, pero además sin competencias internacionales. ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Cuál es la interpretación que le dan ustedes a la primera advertencia que ha hecho la FIFA? Aquí tenemos que ver, Freddy lo ha dicho claramente, él está dentro de las bases, conoce perfectamente el tema, pero la parte legal es interesante tu pregunta porque en realidad Oviedo se está sirviendo de la ley para poder manejar una entidad privada. Es decir, como bien lo ha dicho Freddy, la ley no tiene nada que ver aquí en este asunto. Es un tema de cumplir con el estatuto, de convocar elecciones y de que las cosas continúen. Esta ley sale en enero, en toda la efervescencia del Mundial. Entonces, entre gallos y medianoche, pues la gente dice, no, y ahora está fortalecido más el fútbol. Nos venden humo porque esta ley se decía que era intervencionista. Y era intervencionista porque esta ley fue modificada, me parece, el 2010, con el propósito, ese era el propósito, esa era la ley Zenaida, con el propósito de que haya renovación. Se comete un error. El error, lo advertimos, era que él no puede regular cosas internas de los particulares, en este caso de las federaciones. Y no le puede decir cuándo debe convocar elecciones, ni con el Mundial, ni con el ciclo olímpico. En ambos casos hay intromisión. Entonces, lo dijo el ministro ayer o antes de ayer en cámaras. Dijo simplemente, al derogarse la disposición complementaria final, ya no le estamos diciendo ni con el ciclo olímpico, ni sin el ciclo olímpico, ni con el Mundial. Sino lo que dice el estatuto. Claro, porque las personas, o sea, ¿qué relación debe tener el Estado con los particulares? La relación que debe tener es, yo Estado, tú estás en mi territorio, quieres hacer deporte, yo regulo para todos, pero no me meto en tu parte asociativa, porque eso, como lo ha dicho Freddy, le corresponde a la federación.
Entonces, se está sirviendo de una ley cortina para regular algo que su propio estatuto le dice, oye, convoca, porque ellos lo eligieron para que se quede 4 años, como lo dice el estatuto. Hablábamos de la posible suspensión. La carta dice que es una suspensión inmediata, pero no necesariamente es así, es un proceso. Pero les cuento algo, a raíz de la entrevista que ha tenido el doctor José Luis Noriega con la secretaria general, nosotros, lo que pasa es que somos formados de manera jurídica y vamos por los pasos correctos. ¿Qué nos dicen a nosotros, que somos parte de la federación? Nos dicen de que si nosotros tenemos que hacer un reclamo ante la FIFA, no tenemos otra alternativa que pedirle, o sea, enviar el documento o pedir una entrevista, tenemos que hacerlo por intermedio de la propia federación. O sea, la federación es prácticamente la mesa de partes. Entonces, es evidente que la federación no nos va a cursar la posibilidad de tener una entrevista con la secretaria general de la FIFA. Entonces, como hemos visto que ha tenido la posibilidad de recibir a un tercero que ni siquiera es parte del sistema deportivo, por lo menos federativo, porque sí está en una federación de karate, pero que él ha sido presidente de una comisión de justicia de la federación y conoce el derecho y además es un abogado, nosotros estamos pensando, si es que no conseguimos que la federación esta semana nos tramite la entrevista, vamos a hacer directamente la solicitud. Estamos hablando el presidente de la primera profesional, de la segunda profesional, de las asociaciones y algunas personas más, entre ellos el que habla, irnos directamente a hablar con la secretaria general de la FIFA y decirle la verdad, o sea, no decirles mi verdad, sino la verdad, y decirle que detrás de todo esto, lo único que hay es el deseo de un grupo de personas de permanecer en el cargo, más allá del tiempo que nosotros lo elegimos. Entonces, si quieren quedarse, pues que se queden de manera correcta, de manera legal, de elecciones, aunque también hay un problema, porque el código deontológico de la FIFA dice que los que van a ser dirigentes o los dirigentes, no solamente hablan de los del presidente de la federación, de la junta, sino todos los que somos dirigentes, debemos tener una conducta intachable. Debemos ser intachables, pero no solamente dice ser, dice algo más importante, parecer. O sea, cuando habla de parecer, no le piden que tenga una sentencia judicial, no. O sea, en este caso nos preocupa que la FIFA, sabiendo los graves problemas que tiene el señor Edwin Oviedo, no le haya pedido, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, perdón, que dé un paso al costado y que haga pues una licencia. Es más, en esta entrevista le hicieron mención de que ellos entendían, porque el que ha ido de acá, que es una persecución política. En el Perú no hay persecución política, que dice cómo es que un juicio dura 10, 12 años, en el Perú fue hasta 15 años. El tema está que ellos tampoco han contado, es una media verdad, porque ¿quién hizo que esos juicios no siguieran adelante? Pues el señor Inostroza, desde la corte los juicios del señor Oviedo. O sea, porque uno sabe que los abogados tienen dos alternativas: hacen que sea absuelto su defendido, o hace también de que dure mucho el juicio para que por prescripción pues ya no vaya a la cárcel. Entonces, en este caso, pues utilizan figuras jurídicas procesales para que de alguna manera no llegue adelante. Pero el señor Inostroza detuvo los juicios de este señor. Entonces, pero más allá de los juicios, el código deontológico dice parecer. O sea, si uno tiene una acusación tan grave como ser cabeza de una organización criminal y autor mediato de 2 asesinatos, pues yo salgo a un costado, limpio a la federación y después, si es que más adelante salgo incólume, pues saldré incólume, pero mientras tanto no puedo estar en ese concepto. Entonces, esas cosas han ido a dar allá, pero mal. Ahora, ¿por dónde pasaría, doctor Canales, señor Ahmed, la solución a esta situación que se nos ha presentado? Porque, y lo dicen también la gente que nos sigue, ¿por qué no renuncia el señor Oviedo? Dicen, no, o sea, ¿es la renuncia del señor Oviedo o puede ser la renuncia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol una solución a esta situación? Ahí hay varias cosas, ¿no?, que la gente está mezclando. Freddy ha sido claro, los problemas son asociativos. La ley de fortalecimiento, el esquema de la ley de fortalecimiento simplemente
es un tema del Estado que le sacaron la vuelta y ya está publicada, y que Paloma, la congresista Paloma Noceda, está corrigiendo, porque es un tema de soberanía, como se ha planteado. Entonces, más allá del tema de la renuncia, está ya un código de ética dentro de la federación que tendrá que ser la FIFA la que se encargue de verlo. Digamos, el problema ahorita, al margen también dentro de la federación, es el tema Estado peruano versus... Entonces, yo considero que la solución es la correcta. La ley que se va a modificar es perfectamente modificable para establecer cuál es la relación Estado-Federación. La Federación y el Estado no pueden estar en igualdad. Simplemente se deroga el artículo 5º, la disposición complementaria, y perfectamente funciona todo, ya lo ha dicho Freddy, ni siquiera se necesitaba esa ley para llevar a cabo todo lo que tenían que hacer, pero esa ley tiene que corregirse porque es un mal ejemplo, no tiene técnica legislativa y además es a nombre propio. No podemos, con el tiempo, una vez que se adecue el tema de fútbol, estamos en una buena, creciente, y considero que el Mundial está muy lejos, están comenzando las eliminatorias, y lo que hay que discutir y lo que hay que arreglar, lo tiene que arreglar la Federación, incorporando de acuerdo con las disposiciones FIFA sobre el estatuto que deben modificarse y que no tiene que ver con la ley de fortalecimiento, y entonces todas las federaciones deben tener, si es que se debe modificar la intromisión, es para todas las federaciones, no para una sola federación. Hace bien en señalar de que se está tratando de hacer ver al pueblo, a los aficionados y a todos en general, peligro, varias cosas. Corre peligro la organización del Mundial Sub-17, que va a ser el próximo año, la participación de la selección, la participación de los equipos, porque ayer he visto un anuncio importante en Hora Prime, donde nos dicen prácticamente que nos vamos nosotros. Es el fin del mundo para el fútbol. Exacto. Lo están vendiendo así. Exacto. Y eso realmente no es cierto, es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros, si todos nosotros estuviéramos al unísono de acuerdo, diríamos, sí, nos están atropellando, el gobierno lo que está queriendo hacer. No, acá solamente hay dos personas que a título personal quieren utilizar la federación como un blindaje ante conceptos. El primero, porque lo que nosotros sabemos, lo que tiene, como los juicios que tiene, y hay que reconocer que la federación es pues es una organización muy importante y que nadie quiere tocar porque va contra el concepto de lo que es el orgullo nacional, la camiseta nacional y que uno se siente parte de la selección. Y el segundo, porque tiene un sueldazo, pues ¿no? 20.000, 22.000 dólares mensuales cualquiera quisiera ganar, pues evidentemente, y mantenerse un año más, saque usted la cuenta cuánto es, más allá de bollerías X, Y y Z. En consecuencia, nosotros entendemos que acá hay un concepto muy personalizado. Nosotros, las dos asociaciones, tanto de la primera como la segunda división, hemos declarado al señor Juan Matute, secretario general, persona no grata. Y le hemos pedido su renuncia inmediata, porque nosotros nos ha tratado muy mal, y siendo nosotros el motor del fútbol, o sea, sin presidentes de clubes, sin clubes, ni existiría ni la selección ni la propia federación. Y a nosotros se nos ha maltratado. Entonces creo que este tema hay que desinflarlo. Esperamos que nos reciba dentro de poco la secretaria general de la FIFA y hablar con la verdad. Y hablando con la verdad, evidentemente nosotros llegaremos a la conclusión de que esto solamente es una orquestación para que 2 o 3 personas se favorezcan. Y eso no puede ocurrir, porque en un Estado de Derecho, en el que sea, no solamente a nivel de lo que son instituciones públicas, sino también instituciones privadas, hay que respetar a todos los entes que están alrededor, y a nosotros no se nos respeta. No es un tema personal, es un tema que nos interesa que esta federación, que tiene el apoyo del pueblo, el apoyo de la afición, sea la mejor federación. Y también queremos decir, por mi parte para concluir, de que estamos en capacidad de poder administrar, inclusive mejor que estos señores, a la propia federación. Y que no nos cuenten que son los únicos que son inteligentes. Señora Mes, doctor Canales, tenemos en línea telefónica, si nos permite, a nuestro amigo el periodista Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Bienvenido a la revista deportiva. Cuéntanos cómo aprecias tú toda esta situación que se ha dado a raíz de esta ley de fortalecimiento de la federación.
con Carlos Alberto. Bueno, igual, en todo caso, el pedido es clarísimo, doctor y señor Ames, que Oviedo salga de la federación, más allá de que no sea una solución, digamos, podría contribuir a calmar un poco esta situación áspera que se está viviendo a nivel de la opinión pública. ¿Nos parece que sería lo bueno? Considero que no lo va a hacer. Considero que aquí, el tema es que tenemos que mantener la postura. Creo que ellos tendrán que hacer un trabajo desde las bases y el Estado peruano tendrá que mantener su postura, porque esa ley no es impedimento para que la Federación cumpla con lo que establece la FIFA. Es simplemente una cortina para prolongar un mandato que en realidad, pues como ya lo ha señalado Freddy, es muy lucrativo. Nos dicen que ahora sí estamos con Carlos Alberto Navarro de Tigrillo. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Buenas tardes. De tu apreciación a raíz de todo este tema de la ley y el fútbol peruano. Aló. ¿Escuchas? Aló. Aló. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la revista deportiva, ¿nos escuchas? Aló. Parece que tenemos todavía Parece que más, hay que problemas. resolver los problemas técnicos para ver si podemos comunicarnos con él y podemos entablar la comunicación. Ahora hay algo, señor Ames, que dijo que me llamó mucha atención sobre la FIFA. Dijo que podía haber una suspensión inmediata. Usted dijo que no podía ser así. ¿Cuáles son las razones? No es cierto. Es un proceso porque nosotros, como los que se han quejado, son las personas que nosotros no le seguimos con la queja. O sea, se ha quejado el presidente y el secretario general, que si bien es cierto son los interlocutores ante la FIFA, esos son los dos interlocutores, los únicos dos interlocutores, pero esta queja usualmente, en el caso de otras federaciones, va conjuntamente con sus asociaciones miembros, o sea, con sus miembros de la asamblea. Como no va con ellos, nosotros inmediatamente, en el supuesto caso que pudiera ocurrir, vamos a hacer llegar, y es más, ya lo estamos redactando también un documento en castellano y en inglés, para explicarle las razones por las cuales esto no debería ocurrir. Entonces, la FIFA no puede actuar si no tiene en su carpeta toda la información, y solamente tiene una sola información, y sesgada y mentirosa, ni siquiera la verdad. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa que nosotros, ese es un tema complicado. Miren, yo podría también quedarme callado, podría no salir, estar haciendo ahí las cosas. ¿Por qué? Porque en el fútbol hay un código que no podemos hablar más allá de lo que tenemos que hablar. Pero yo creo que eso está mal. Lo que nosotros tenemos que decir es la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces, no todos los dirigentes salen, porque de por medio hay algunas condiciones económicas, que sus clubes necesitan dinero, algunas cosas así. Entonces, si tú hablas, te mato. No, evidente. Entonces, yo lo que creo que está llegando un momento en el cual, que no solamente los pocos que estamos saliendo a la televisión, tienen que hablar todos. Es más, si la asociación ya se pronunció indicando que la ley debe derogarse, y también se ha pronunciado como señalando que el señor Matute es una persona no grata, ¿qué cosa espera? Pero estos documentos evidentemente no llegan a la FIFA, porque los únicos documentos que llegan son los que emite la propia federación. Entonces, ahora creo que con lo que ha pasado, nosotros tenemos todo el derecho de llegar directamente a ellos. Ahora, que nos escuchen es otro tema, pero creo que sí nos van a escuchar, porque si han escuchado a una persona que no está dentro del sistema, y lo han escuchado muy bien, a José Luis, ¿por qué no nos van a escuchar a nosotros si estamos dentro del sistema? Con mayor razón. Con mayor razón. Entonces, que se despreocupen, que no nos cuenten cuentos. Yo les aseguro, lo firmo, que la FIFA no va a actuar, porque no estamos nosotros el 100% de acuerdo con la actuación de lo que está haciendo el señor, el 98%, y unos 2, 3 o 4 personas más, periodistas por ahí que siempre tienen que ver algo con la transmisión, porque también es importante. Lo que a nosotros nos preocupa, que exista periodistas que realmente le hagan el coro,
¿Quiénes son estos periodistas? Los que pasan los partidos pues, del Mundial, evidentemente, y los que pasan de la selección peruana. Y eso no es justo, porque un periodista, con todo respeto a los periodistas, debe ser independiente, debe pensar con independencia. Y eso nos preocupa. Entonces, ¿por qué? Porque están pues los medios de comunicación, y los medios de comunicación son los que han comprado los derechos. Y si han comprado los derechos, dicen que van a defender la institucionalidad. ¿Quién no quiere defender la institucionalidad? Pero lo que no podemos defender a una persona. Claro. Instituciones, no personas. Y algo complementario a lo que dice Freddy. Históricamente yo entré al IPD en el año 2001 y ya no es la primera vez que es el proceder de los dirigentes para sacar provecho en el tiempo. Y eso yo creo que estamos llegando ya a un momento en que la federación se está armando desde abajo y está tomando el control. Nos tomó muchísimo tiempo verlo porque Burga controlaba esa información. En el básquet ha sido igual y está desafiliado en este momento. Entonces, como dijo él, ellos creen ciegamente en la palabra. Entonces, al venir el representante a decirle, oye, esto me están haciendo en el Perú, pues definitivamente ellos toman una comunicación, pero es un lenguaje mixto, porque viene la señora y dice, nosotros somos respetuosos de la soberanía peruana, pero te voy a sancionar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo lo interpretas tú? O sea, lo estás interpretando como un chantaje directo. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? La desafiliación no es inmediata, hay un proceso, ¿no es cierto? Y en ese proceso ellos van a adelantarse, claro, para que no tenga que haber desafiliación. Evítate el proceso porque aquí está el descargo, y el descargo de las bases, y además está el descontento justamente por esa etapa de transición de la asociación con respecto de cómo hacer los campeonatos. Ellos han señalado claramente que tienen la varita mágica para ver cómo van a hacer con todo el déficit, con todos los problemas que tienen los clubes y con todo lo demás, que es un tema súper complicado. Hay algo importante, por lo cual no avanzamos, no solamente el fútbol, se llama sistema deportivo, pero un sistema deportivo tiene que estar articulado, y en el Perú el sistema deportivo no está articulado. Ese es el problema en el que se tiene que trabajar, y creo que la federación está madurando con eso por todos los años que han tenido los problemas justamente de ese chantaje. Si no haces esto, te desafilio. Y al final, como dice él, viven silenciados por un poco de necesidades que van cubriendo. Ese es el problema que se tiene que trabajar federación, Estado, en general, son 60 federaciones. Ahora, esto de la desafiliación viene también de la época de Burga, ¿no? Cuando Burga también tenía problemas judiciales, salieron con esa idea también de que nos van a desafiliar, y bueno, la justicia actuó y nunca nos desafiliaron. Yo soy testigo de excepción porque estuve en el Consejo Superior cuando Burga fue sancionado. Se rió. Yo recuerdo claramente que en ese caso su abogado, creo que era Vidal, entró a insultar al Consejo. Así, ustedes son así, son asá, nosotros somos esto, somos lo otro, somos aquello. Igual se les sancionó. Pero después de todo el tema legal, tuvimos un emisario de la FIFA y todo el tema legal, política. Entonces, están acostumbrados a arreglarlo de esa manera, a pasar sobre el sistema legal. Entonces, todos los que respetamos el sistema legal, trabajamos por gusto, porque al final la componente es política por el chantaje. Es cierto, pues el fútbol es una pasión. Eso, en Brasil dicen que el primer deporte es el vóley, porque el fútbol no es un deporte, es una pasión, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Ahora, pero, ¿cuál es la razón de fondo de este querer perpetuarse, señor Ames? Ahí, el afán de poder, el afán de... ¿Qué más hay detrás? Y también está este tema del lío judicial que tiene el señor Oviedo, ¿no? Ya van a ser dos, uno por el tema del caso Tuman, que ya tiene años, pero también últimamente por de la organización Los Cuellos Blancos. O sea, todo parece conjugarse en una suerte de estrategia ¿para qué? A ver. Le voy a comentar una anécdota. Cuando era presidente de la FIFA, Joe Avalanche, el brasilero, le preguntaban si era un hombre importante o no era un hombre importante. Dijo, no, yo no soy un hombre importante. Solamente quiero decir que cuando yo pido la cita al Papa, cuando yo pido la cita al presidente de los Estados Unidos, me recibe al día siguiente.
Cuando yo quiero hablar con el jeque árabe X, me recibe al día siguiente. Cuando yo quiero ir a ver el mejor espectáculo del mundo, estoy en el mejor espectáculo, pero no soy un hombre importante. En pocas palabras, ser presidente de la Federación Peruana es un puesto muy importante. Y si hace bien las cosas, evidentemente, es una persona que inclusive podría tener mayor aceptación, inclusive que el propio presidente de la República. Lo sabemos que el hombre que tiene mayor aceptación en este momento es Ricardo Gareca, y tenía 98% y era de un Oviedo, porque también la aceptación va hacia abajo, ¿no es cierto? Arrastra. Arrastra, 80%. Como Acción Popular. 80%, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero decirles? Las personas a veces confunden que el poder es parte de la vida. Y cuando el poder es como una dura lo que dura una flor. Entonces ellos, dentro del análisis que estamos haciendo, es mantenerse en el poder, porque con ese poder pues pueden hacer muchas cosas más. Y adicionalmente ese poder les permite viajar en el mundo, conocer grandes personas y tener muy buenas relaciones gratis, porque todo se lo paga. Ser alguien. Ser alguien que nunca en su vida fue, porque evidentemente salieron de la nada, ahora están ahí, y de ahí dicen, no, es un empresario emprendedor que llegó, mira dónde llegó y lo que es hoy y lo que está logrando. Eso evidentemente lo puede hacer cualquier persona, eso es válido, pero utilizando obviamente buenas armas. Pero si yo de por medio utilizo un puesto o un cargo para que me blinde de algunos temas, o para que de alguna forma yo haga algunos conceptos y algunos intereses fuera, estoy haciéndolo mal. En el caso particular del señor Oviedo, es acusado de graves delitos. Y si es acusado es porque el fiscal cree que tiene algo de participación, porque él ha sido presidente o es presidente de la Secretaría Tumán, y ahí hubo muertes, y alguien tuvo que ordenar, porque las personas no van a matar porque les da la gana. En ese nivel hay órdenes, directas e indirectas. Y ese es el concepto que de alguna manera no se quiere entender. Pero si el señor hubiera sido un mortal cualquiera, su juicio hace rato ya hubiera terminado, probablemente absuelto. Entonces, fíjese usted, que ya sabemos hoy que el señor César Reynostroza, la Corte Suprema, pues le pedía las entradas no solamente para ver los partidos de acá, sino los partidos de la selección, inclusive le dieron dinero a su esposa, y no solamente dinero a la esposa para que, con su bolsa de viajes, ¿a cambio de qué? De lo que le asesorara y le dijera cómo hacer sus recursos. ¿Cómo el que me vaya a hacer mis recursos? Pues, o sea, no tiene ninguna lógica, ningún sentido. En cualquier país desarrollado sería un delito gravísimo. ¿Por qué? Porque en la práctica le está diciendo al que lo va a sentenciar, yo soy una persona que no va a llegar a ese nivel. Entonces, utilizan el fútbol como es pasión, como un blindaje. Y ese blindaje hace de que el señor mantenga este concepto. Creo yo de que más allá de eso hay que decirle de que el poder por el poder no es el poder. Yo lo que creo de que el señor debería dar un paso al costado hace mucho rato atrás, y que debería dejar espacio que la propia asamblea elija a sus reemplazantes. Y terminamos con todo. Fin del asunto. Ahora, Algo importante, las federaciones como asociaciones civiles realizan sus actividades dentro del territorio peruano y fuera del territorio peruano. Entonces, es muy importante que se termine derogando esa ley, que se cambie la ley del deporte, porque realmente la ley del deporte fue hecha hace muchísimo tiempo, tiene muchísimos problemas, tiene muchísimos parches, y hay que trabajarlo integrando el sistema. Yo creo que las bases tienen que hacer ese trabajo en el fútbol, y cada federación tiene que hacerlo para que aporte, para que sea la realidad. ¿Está bien que se perpetúen en el poder o está mal? Pero que lo hagan de manera legal, que lo hagan con sus estatutos, cumpliendo sus periodos. Se acabó el periodo, ya terminó el periodo, ¿no es cierto? El 31 de diciembre. Entonces, esa ley es claramente para tener 2 años más de vigencia, y eso es lo que está mal. ya para terminar, Jorge, ¿qué es lo que se espera entonces del otro lado, que es el Congreso, que tendría que derogar la opinión de ustedes? Y que también se ha visto involucrado en una serie de situaciones extrañas, por decirlo de alguna manera, algunas asociaciones o supuestas asociaciones con el mismo presidente, Edwin Oviedo. ¿Qué es lo que se espera de esa parte del Congreso?
Bueno, en realidad el Congreso está sufriendo una metamorfosis en este momento. Hemos visto cómo la bancada, digamos, el que propuso la ley está ahorita cuestionado en el ojo de la tormenta y realmente ahorita es una pistola con un mono que no sabemos por dónde va a disparar. Es decir, todos estamos reaccionando en contra de, pero aquí hay varias cosas que hay, porque esa ley de fortalecimiento, te recuerdo, que tumbó todo un proyecto que tenía Paloma Noceda diciendo de que era inconstitucional, cuando ese proyecto había sido trabajado con muchas bases. Entonces, se requiere una reforma urgente y lo que debe ocurrir es que se derogue no que se derogue, que se modifique la ley de fortalecimiento, que después que salga la ley del deporte general, ella la derogue completamente. Conclusiones finales, señor Ames. Solamente decirle al aficionado, al pueblo, de que no se dejen llevar por las alarmas, por los aullidos, que la razón va a primar. Lo que nosotros queremos es que a nuestro fútbol le vaya bien. También decirles de que en el Perú hay dirigentes honestos, transparentes e inteligentes, que pueden conducir los destinos del fútbol a mejor puerto e inclusive llegar a Qatar, porque también nos están diciendo de que también se frustraría y no llegaríamos a Qatar, pero hay que reconocer que también tenemos problemas de jugadores, no tenemos por ejemplo delanteros, y eso hay que trabajarlos, pero más allá de eso, creemos que tenemos la capacidad de cambiar los destinos del fútbol peruano y que el Congreso y el Presidente de la República actúen conforme al mandato que tienen, y que es derogar esa norma, en parte o en toda, y el presidente promulgar la derogación, y que no se dejen llevar por ningún concepto que no sea necesariamente la ley o la razón, porque si se dejan llevar por las encuestas o se dejan llevar por el vulgo, pues será como piensan en Europa, que somos un país bananero. Último concepto, doctor, para estoy completamente de acuerdo con Freddy. Agregar, hay algo importante, hay dos tipos de dirigentes: el dirigente correcto que viene a servir y el dirigente que viene a servirse. Eso es muy importante. Debe aperturarse la ley del deporte más allá de la Federación de Fútbol, cierra mucho la posibilidad de que gente alimente el sistema, lo blindan, ya de moda esa palabra, que lo blindan para que sean los mismos los que se reelijan y se reelijan. Eso es lo que debemos cambiar, para que la democracia dentro de la asociación permita la renovación de cuadros con líderes, no con gente que viene a perpetuarse para servirse. Yo creo que eso es muy importante en el deporte, y poner lo fundamental al deportista sobre todo. Doctor Canales, señora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la revista deportiva, muy amables, nos han aclarado el panorama de todo este lío que se ha armado a raíz de esta ley de fortalecimiento y su derogación. Estefanía, tranquilidad entonces. Sí, bueno, tranquilidad y lo que sea mejor para el deporte en realidad, ¿no? Necesitamos llegar en el fútbol y en los demás deportes muy bien a las competencias que se nos vienen, Panamericanos y luego el Mundial. Claro, y quienes tengan que dar un paso al costado, también tienen que dar un paso al costado. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo jueves. Hasta entonces.